Saludamos con nuestro primer invitado, ya nos acompaña vía telemática el exsecretario de Comunicación, estratega y escritor Andrés Seminario. ¿Cómo está, Andrés? Buenos días, bienvenido, le saluda Licenia Espinel, gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Ayer el presidente de la República, Daniel Noboa, dio su primer discurso, un discurso corto en cuanto a la duración, pero dijo allí algunas líneas de lo que va a ser su gobierno, algunas aclaraciones, trazó de cierta manera la cancha, si se puede decir, de lo que va a ser su comportamiento y su gestión. ¿Cómo valora usted desde el ámbito comunicacional y de estrategia el primer discurso del presidente ya oficialmente posicionado, Daniel Noboa? Buenos días, bienvenido. Si enciende su micrófono, por favor. Buenos días, gracias por la oportunidad de compartir algunas ideas con ustedes. La primera de ellas es, estamos viviendo hoy un nuevo Ecuador. Sin embargo, en un rato más voy a tener racionamientos de energía. Y para mí este es el primer punto importante que debemos analizar del discurso. Un discurso de 7 minutos y 29 segundos, 7 minutos 30 segundos en la parte del cuerpo, sacando los vocativos, con mensajes en la forma de titulares que pueden viralizarse, pero que no terminan de definir qué es este nuevo Ecuador. Yo no sé ustedes, pero para mí ha amanecido un día parecido al día de ayer, excepto que hay un nuevo presidente. ¿Cuál es la definición de ese nuevo Ecuador? ¿Qué es ese nuevo Ecuador? Porque sería terrible que de entrada el presidente y el gobierno no conecte con la gente, ¿no? ¿Qué es un nuevo Ecuador? ¿Qué tiene de distinto? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué hay de fondo, ¿no? O hacia dónde va el despelote, por ejemplo. Debemos definir eso y no estuvo expresado tal cual en el discurso de ayer. Y no quiero entrar a que si cumplió o no cumplió con el requisito de la Constitución que lo obligaba a contar cómo nos iba, no. Más bien es la narrativa. ¿Cuál es la historia de este nuevo Ecuador que funcionó en campaña, que lo llevó a donde está? Pero bueno, ¿de qué se trata, no? Ahora, él ha dicho durante su discurso que su primer objetivo será reducir la violencia e incrementar el empleo. Otra cosa que a mí me llamó la atención y que posiblemente puede encasillarse en ese nuevo Ecuador que intenta él generar en el país es que le pidió que no se lo lleve a... o no se lo trate de llevar a los viejos paradigmas porque van a fracasar. Trató de no ser confrontativo en su discurso, pidió a su equipo de gobierno trabajar desde el primer día y lo más llamativo es que no hizo referencia a ninguno de los gobiernos que le anteceden. No se refirió al señor Guillermo Lasso, que acababa de dejar horas en esos instantes el poder y en las condiciones en las que queda el país. No hizo mención en lo absoluto al expresidente Correa, que ha sido siempre mencionado por otros gobernantes cuando asumen el poder y que ha sido mencionado durante todos estos 6 últimos años para todo y por todo. Tal vez por ahí se pueda decir qué es lo nuevo que le está tratando de eliminar, de reducir el nivel de confrontación. De hecho, lo dijo en dos momentos del discurso y esto me parece interesante. Y de nuevo, pensando en que hablaba en titulares, ¿no? Anti nada, pro Ecuador. ¿No? Creo que ese concepto, que además puede ser un titular de redes sociales, define bastante bien un qué. La pregunta ahora es el cómo y para qué, ¿no? Otro titular que me pareció importante que usted ha citado es el reducir cito textual, reducir la violencia y que el progreso sea una constante. Está muy bien, pero Nuevo Ecuador y progreso no tienen definiciones claras. Violencia sí, el que pueda salir a la calle y no me pase nada, reducir eso, fantástico. En ese sentido, creo que todos tenemos un concepto muy claro de qué es reducir la violencia, pero ¿qué es este nuevo Ecuador? ¿Qué es que el progreso se convierta en una costumbre? Es decir, siento que el problema es que si no se define, Licenia, esa narrativa desde quien la está proponiendo, alguien, por ejemplo la oposición, puede llenar ese contenido con historias que no son. Y pensemos que a partir de marzo, arranca la carrera electoral otra vez. Luego,
si el gobierno del presidente no han logrado hasta marzo o habernos convencido cuál es el destino concreto, cuál es la visión que todos debemos tener juntos de ese nuevo Ecuador, cuál es este despelote del que estamos hablando en campaña, alguien va a hacer un despelote dentro de estas narrativas y va a ponerle sus contenidos y va a poner sus significados y va a debilitar la historia que hasta hoy positivamente ha contado el presidente Noboa. ¿No? Esto me preocupa. Sobre todo considerando que él ya ha manifestado además su intención de ir a la reelección. Es decir, necesita construir esta historia claramente y ponernos a todos de acuerdo en ella. Ahora, ¿en qué medida esto de no tener completo su gabinete ministerial, de haberlo ido conformando de a poco y de señalar que hasta el domingo estarán totalmente posesionados todos sus funcionarios, contribuye a esto que usted dice, que no está claro cómo va a ser ese nuevo Ecuador? Yo creo que hay dos maneras de verla, ¿no? Como toda moneda. La una cara es, bueno, es un nuevo Ecuador, ¿por qué tenía que tener todos los nombres definidos? La otra cara de la moneda es, ha tenido tiempo suficiente como para haber armado el gabinete y haberlos nombrado todos ayer y que hubiesen estado en su posesión. Yo prefiero quedarme en el canto de la moneda y darle la oportunidad y ver qué es lo que va a suceder. Pero efectivamente, pues más otros pueden ser mensajes que empiezan a preocupar. El otro al que me voy a referir, porque creo que estuvo ayer en los comentarios también, es ¿por qué la vicepresidenta estuvo en fiesta aparte? En el día 1. ¿Por qué no compartieron la misma celebración del cóctel en Carondelet? Claro. Estamos viendo ya una suerte de decisión en el equipo. Exacto. ¿Qué mensaje da ese tipo de acciones, de actitudes? Porque además en su discurso tampoco mencionó a su compañera de trabajo, a su compañera de fórmula con la que ganó la elección. Entenderíamos que un gobierno es un equipo, el presidente, su vicepresidenta y su equipo de ministros, pero él no hizo mención a ella en ningún momento. Sí, exacto. Entonces, una cara de la moneda es empezamos a ver que hay ya un rompimiento dentro de ese equipo, o la otra cara de la moneda es en el nuevo Ecuador no importa que no haya vicepresidenta o que haga campaña por su cuenta. Son pequeños detalles que van generando, el problema es que esos detalles van generando historias que van, digamos que llenando este envase el nuevo Ecuador, ¿no? Entonces, claro, si lo vemos desde la perspectiva de nuevo, del despelote que quieren los jóvenes que están buscando que no hayan conflictos y demás, ese es un conflicto. El que no hubiésemos visto armonía entre presidente y vicepresidenta es un conflicto que genera lo que se llama una disonancia cognitiva. Usted estaba pensando, ok, él me dice que no es nada anti, es todo pro, pero luego, ¿por qué ella no está con él? Entonces, cuando no hay las explicaciones, parte del problema es ¿no? Cuando no hay las explicaciones, cuando nadie formalmente dice lo que es y hace, alguien más dice lo que no es y no hace. Y entonces se van llenando estos contenedores, ¿verdad? De unos contenidos que voluntariamente no los he puesto ahí. Si usted decide que quiere llenar de café esta taza de café que tengo en la mano, pues yo debo llenarla de café. Si la dejo así, pero digo que la quiero llenar, alguien la va a llenar de algo. Y por ahí no me gusta el algo. Ok. Otra de las referencias que hizo el presidente fue un mensaje directo a la Asamblea y dijo que este cambio que se generó a través de las urnas requiere de una Asamblea responsable, una Asamblea que tramite las cosas de forma ágil y que no se convierta más o menos en un obstáculo. Dijo la palabra responsable, de lo que yo recuerdo. Ese mensaje, ¿cómo debe ser interpretado por los ciudadanos y cómo debe ser interpretado sobre todo por los legisladores? De hecho, me permito una puntualización, y es que parte un instante antes cuando dice que él y ellos llegaron a esta instancia de la misma manera, porque la vieja forma de hacer política ya no era la que la gente, la que los ecuatorianos estaban esperando que fuese. Entonces, claro, les ha trazado la cancha en ese sentido. Pero de nuevo, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Tal vez era un mensaje con miras a esa reforma tributaria o esas dos leyes de emergencia económica que ha anunciado que va a enviar después de que se firme el decreto de estado de excepción.
Sí, porque sí claramente dijo que se requería más empleos y que para esos empleos se requerían reformas urgentes. Eso lo dejó bien establecido en el discurso de ayer, efectivamente. Pero hay que ver hacia dónde van esos ajustes, ¿no? Uh-huh. El hecho de que haya mencionado que la juventud no es un sinónimo para él, no es un sinónimo de ingenuidad, sino un sinónimo de fuerza, que es un cambio generacional en la política, y el hecho de ser uno de los presidentes más jóvenes de la época reciente, ¿cómo se debe interpretar? Yo creo que para algunos, sobre todo para los de la vieja política, la juventud en la que ya no están, además, es una debilidad. Por tanto, él hizo en su discurso dos puntos importantísimos también respecto a su ethos, respecto a su reputación. Uh-huh. El primero tiene que ver con, efectivamente, la juventud, en donde la plantea como una fortaleza y no una debilidad. Y además claramente dice que el enemigo es la violencia y la miseria. El enemigo a vencer es la violencia y la miseria. Entonces, por ahí define por dónde va su pelea. Primera Uh-huh. cosa. Y lo segundo que él también define de su reputación, de su ethos aristotélico, es cuando dice que es organizado, que es planificador y que le ha dado la instrucción a sus ministros para que armen sus planes con KPIs porque los va a medir en base a resultados. Uh-huh. ¿No? ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, lo que se decía en los últimos 15 días es quiénes son los ministros, está planificado, no está planificado, estaba preparado o no estaba preparado para ser gobierno. ¿No? Entonces, en esas dos instancias del discurso, él pone los puntos sobre las IES y dice, sí estoy preparado, sí soy planificado y hacia donde tenemos que ir es juntos, porque muchas veces lo dijo, de hecho hace una invocación a trabajar juntos, contra la miseria, contra la violencia. Entonces, creo que desde esa perspectiva, el discurso ratifica esta creencia de hay un nuevo Ecuador, pero no puede quedarse en el discurso. Uh-huh. El hecho de que también mencionara en el discurso de que los revanchismos no tienen lugar, ¿cómo se debe interpretar? ¿Hacia quién iba dirigida esa afirmación? ¿Hacia qué sectores? Bueno, todas las encuestas revelaban que los conflictos ya no estaban deseados en Ecuador, que la política de conflictos, que la constante crítica y echarle la culpa a los demás ya no iban en el Ecuador, porque la gente quiere superar esa etapa. Por tanto, yo creo que ese comentario, digamos que echó el guante para que le caiga a quien le deba caer. Otra cosa que mencionó también el presidente Noboa es que la política internacional se va a interpretar como la extensión de una mano amiga, pero que no va a tener condiciones y que les pedirá el apoyo en las luchas conjuntas. Tampoco es muy claro qué quiso decir con eso. Es una mezcla de vamos a cuidar nuestra soberanía, pero estamos dispuestos a aceptar ayuda. Pero más allá de eso, el mensaje de las relaciones exteriores que a mí me dejó el evento del día de ayer, porque no es solo el discurso, es el discurso en el contexto del evento de posesión con países invitados, es dónde estaban los presidentes de los países amigos. Porque tiempo para invitarlos al evento había. ¿De quién fue la responsabilidad de invitarlos y de confirmar que asistan? No lo sé. Debe ser la de la Cancillería, entenderíamos que es esa responsabilidad porque es la que organiza el evento. ¿De la que se iba o de la que llegaba? No lo sé. Lo que sí sé es que por alguna razón solo estuvo el presidente de Colombia. No hubo más presidentes. Presidentes. Presidentes, claro. Enviaron a sus delegados, ministros, vicepresidentes, etcétera. Sí, pero para la historia del Ecuador esto era un hito importantísimo. Es un hito importantísimo. Qué y pena esa ausencia de presidentes, al menos de los países amigos, de los más cercanos, se tiene que interpretar ¿cómo? Pongamos la responsabilidad en una opción. La Cancillería que salió, no le pusieron toda la importancia a la confirmación de los invitados, no hicieron las invitaciones, no lo sé, estoy especulando y no quisiera caer en ese plano, pero creo que había que darle todo el protocolo y toda la ceremonia, toda la solemnidad a la ceremonia. Digamos que hubiese sido responsabilidad del equipo que entra. Bueno,
Entonces, está claro que el equipo que entra tiene que ajustar sus relaciones máximas después de haber hecho una serie de visitas protocolarias en donde esos países visitados no estuvieron representados por su máxima autoridad en el evento de posesión. Uh-huh. Ahora, en cuanto a la relación que debería tener el presidente de la República, por ejemplo, con los embajadores. Es conocido la relación que tuvo el presidente saliente, Guillermo Lasso, por ejemplo, con el embajador de los Estados Unidos. El presidente Noboa no ha sido tan directo en ese sentido, ha hablado de más apertura internacional, de no quedarse solo de un lado. ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, el embajador Fitzpatrick sí estuvo ayer. Sí. De hecho, hay una toma de él llegando al evento. De nuevo, creo que debemos dar un paso atrás y preguntarnos, dentro de este nuevo Ecuador, dentro de este concepto de despelote, ¿cuál es el rol que se le va a asignar a los países amigos? Porque los embajadores son solo representantes de los intereses de esos países en nuestro territorio. ¿Cuál es el rol que se le va a dar? ¿Qué tan protagónico van a ser las relaciones exteriores en un periodo de gobierno transicional que tiene una campaña intermedio y que tiene dos problemas críticos que hay que resolver de manera urgente? 1, violencia. 2, empleo. 3, energía, para sumarle. Bueno, es verdad, energía, porque si no terminamos esto en 1 hora, yo me voy a negro. Es cierto. En ese sentido, la primera reunión que ha tenido el presidente ecuatoriano, ya oficialmente como presidente posesionado, es con su similar de Colombia. Entendemos que ahí se dialogó sobre el tema de la energía, precisamente, de la posibilidad de que Colombia siga vendiendo energía a Ecuador, además del tema de la seguridad. ¿Eso también es un buen mensaje, es una buena señal? El que haya estado el presidente Petro en la posesión, me parece que, más allá de que llegó tarde, me parece una buena señal. No conozco los detalles de la conversación que tuvieron después del evento de posesión, pero que haya sido la primera reunión bilateral como presidente posesionado de Daniel Noboa, me parece que es importante totalmente. Sí, definitivamente sí lo es. Ahora, en el discurso también del presidente de la Asamblea, Henry Klonfrey, ¿cómo leerlo políticamente, Andrés, tomando en cuenta que todos pensamos que lanzó unos dardos dirigidos al presidente saliente en ese momento, Guillermo Lasso? ¿Cómo entender e interpretar lo que quiso decir el titular de la Asamblea con su discurso? Yo creo que fue muy elegante al empezar citando a Rousseau para establecer una definición de democracia que luego iba a terminar en una crítica directísima a quien lo había criticado el día anterior en una entrevista internacional. Uh-huh. Creo que no debemos ver solamente las palabras del presidente de la Asamblea, sino también el que no lo haya salido a recibir al presidente Lasso como el protocolo sugeriría. Es también una señal de que ahí había un claro rompimiento, y luego en la puesta en escena, cuando están todos subidos, se notaba una incomodidad de los 3 personajes ahí, ¿no? Cuando digo los 3 me refiero al presidente de la Asamblea, al presidente Noboa y al expresidente Lasso. Uh-huh. Esos dardos fueron... Sí, efectivamente creo que citas como la solvencia moral, o citas como... El valor de la palabra. El valor de la palabra, eran referencias clarísimas a una relación que se vio enervada desde hace 2 años atrás. Uh-huh. Constituye una especie de venganza, digámoslo así, por parte del presidente de la Asamblea, que como que tenían eso atorado y tuvo la oportunidad de sacarlo y decírselo a quien traicionó ese pacto con el Partido Social Cristiano en la cara. De hecho lo más anecdótico del tema es que mientras el uno decía nunca hubo pacto, el otro lo que estaba diciendo es no, sí hubo, pero no lo cumpliste. Y esta es mi oportunidad para enrostrártelo. Sí, efectivamente, eso pasó. Ahora, debemos entender que estamos en un nuevo Ecuador donde no deben haber este tipo de conflictos o de revanchas o de comentarios incómodos. Y ahí lo que me preocupa es que culturalmente parte de nuestra idiosincrasia es
incluso si es en joda, es hacer comentarios mordaces, ¿no? Sarcásticos, críticos cuando alguien nos jode. El hecho de que el presidente Lasso haya llegado tarde, también con retraso, al último, falta de respeto, evento oficial del que iba a participar y que también no le hayan recibido eso, además de las situaciones esporádicas que se dieron tanto en la forma como en el fondo durante la ceremonia, ¿cómo la debemos leer? Yo creo que hubieron varias instancias que se fueron en contra del protocolo, y usted me va a decir, bueno, pero el protocolo, ¿qué importa? No, es que los ritos son importantes, los ritos definen una institucionalidad. La República del Ecuador tiene una serie de ritos establecidos para esos momentos en donde hay cambios. Hubiera sido terrible que el expresidente Lasso no vaya, fue mejor que vaya, pero no fue tan bueno que llegue tarde, porque no podían empezar hasta que él no estuviese ahí. ¿Cómo debemos leer ese tema? Sobre todo en un evento que venía siendo planificado desde hace algún tiempo ya, digamos. No es que de la noche a la mañana levantaron el teléfono y le dijeron, oiga, por favor, ¿usted cree que pueda venir mañana? Y no es así, ¿verdad? Esto es parte de una agenda que ya estaba siendo planificada hace mucho tiempo. ¿Qué quiso establecer con ese detalle? Que el tráfico estaba pesado en Quito, no lo creo. Bueno, un mandatario o un ministro, cualquier funcionario público de nivel jerárquico, acá en Quito se han tomado la costumbre de utilizar las vías del trolebús, poner 2, 3 carros con sirenas y abrirse paso como pueda. Entonces eso del tráfico no es una excusa como para haber llegado tarde a un evento de esta naturaleza, ¿no? Estoy tratando de encontrarle un significado, pero es muy cierto lo que me dice. Y sobre eso una anécdota de hace mucho, mucho tiempo. Mi padre fue ministro de Agricultura en la época de Lucio Gutiérrez. Y llegaba a Carondelet y había tráfico, y entonces el chofer decidió irse en contravía. Y mi padre, que era muy formal para estas cosas, le llama la atención al chofer y se voltea a su escolta y le dice, ministro, si usted no ejerce el poder en la calle, usted no tiene poder. Es que es así. Pero, en fin, el presidente saliente también... Es parte, perdón, Licenia, esa anécdota lo que revela es que efectivamente detrás del poder hay una serie de rituales que lo que hacen es que definen que cuando alguien tiene o no tiene la capacidad de hacer cosas en la cotidianidad que marcan una diferencia, ¿no? El hecho de que cuando el presidente saliente se iba, abandonaba la Asamblea Nacional, le gritaran fuera Lasso fuera, en un evento de cambio de mando presidencial, donde se supone que hay protocolo y hay las formas, ¿cómo se debe leer? Innecesario. Para empezar ya estaba afuera, ya ni siquiera tenía la banda. Para continuar, yo personalmente creo en que los momentos formales deben ser formales, los momentos solemnes deben guardar la solemnidad. Salgamos de la instancia de ayer para ejemplificar el caso. Digamos que usted se va a casar y en la mitad de la iglesia, de la ceremonia eclesiástica, alguien grita cualquier cosa. No es el lugar. Puede ser el sentimiento y es absolutamente válido, pero tal vez ahí adentro, en ese momento, no es el lugar, porque las cosas tienen su tiempo y las cosas tienen su espacio y las cosas tienen su momento para decirse. Más aún tomando en cuenta que en el discurso el presidente no hablaba del Nuevo Ecuador, hablaba de no confrontar, no revanchismos, etcétera. ¿Estuvo fuera de lugar ese tipo de actitudes? Estuvo fuera de contexto. Ya. Y de hecho creo que hubiese sido más contundente si quien quería gritarle fuera Lasso fuera, saliera con él y le diga, ahora sí, fuera Lasso fuera, y le señale la puerta. Interesante. Andrés, en conclusión, este mensaje del presidente de la República, usted dice, no dijo cómo, solo es un mensaje que se puede calificar como de pocas palabras. El presidente mismo ha dicho que es una persona de pocas palabras, pero que habla espeso.
¿Cumplió este discurso con esa definición que él tiene de sí mismo? Definitivamente, pocas palabras, creo que fue espeso y como dije al inicio, creo que habló en titulares, fue directo. La ventaja de los titulares es que son viralizables en redes sociales y tenemos una gran audiencia de Ecuador en redes sociales que le interesa, en redes sociales me refiero sobre todo a TikTok, ¿no? Que le interesa conocer las historias desde esas plataformas. Creo que hubo un par de conceptos macro que son importantísimos de haberlos definido el día de ayer, pero también creo que es momento de, a ese gran contenedor que él construyó, a ese nuevo Ecuador, que porque hubo un despelote y se ha construido un nuevo Ecuador, tenemos que ponerle contenido adentro. ¿Qué significa? ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? Ahora, y finalmente, Licenia, creo que esa es responsabilidad del gobierno, de las instancias de gobierno. Porque si no lo hace el gobierno y no lo empieza a hacer ya, alguien le va a poner un contenido que le va a ser incómodo. Eso significa, entre otras cosas, que más allá del presidente siendo de pocas palabras y del secretario de comunicación, creo que el gobierno necesita un vocero. Un vocero. Más allá de sus ministros, necesita lo que en el modelo estadounidense es un Speaker of the House, ¿no? Cuyo rol es estrictamente estar contando las historias. La intervención o la participación o la inclusión en su gobierno, en su gabinete del señor Isurrieta para la cartera de la Secretaría de Comunicación, ¿cómo la mira usted desde su experiencia también? Porque usted ha desempeñado esas funciones. Yo creo que el Roberto Isurrieta, a quien conocí en George Washington University, tiene una gran experiencia. Tiene mucha experiencia en temas políticos, en comunicación política. He leído sus textos. Y la única preocupación que me da, es que por sus labores, las últimas de embajador, las anteriores en la universidad en Washington, no estuvo cerca del ecosistema mediático ecuatoriano. Por tanto, necesita construir un equipo de trabajo que entienda bien cómo funciona ese ecosistema en Ecuador. Eso significa, entre otras cosas, y esto es algo que de la experiencia puedo sugerirlo ahora, entender que las dinámicas mediáticas de Quito, de Cuenca, de Guayaquil son totalmente distintas. Centralizar la comunicación solamente en la SECOM en Quito puede ser un error. Ok. Y el hecho de que el señor Isurrieta no podría él también cumplir, además de ser secretario de Comunicación, con este papel que dice usted que se necesitaría ahora de vocero del Palacio de Gobierno, por un lado, y el trabajo que va a tener que hacer para comunicar la gestión presidencial cuando tiene un presidente que no habla mucho. Yo creo que la recomendación ideal es tener un vocero. ¿Por qué? Porque así le dejamos el tiempo al secretario de Comunicación para que haga las estrategias, para que defina y apruebe las piezas comunicacionales tácticas, mientras el vocero está hablando. El rol del vocero es táctico, no es estratégico. El vocero tiene que decir lo que el estratega defina, luego de haber tenido la reunión con el área política, porque la comunicación política obedece la comunicación a la política. Lo que tiene que hacer el secretario es articular la política con la comunicación y luego tener distintas herramientas, ¿no? Publicidad, redes sociales, vocerías, cadenas nacionales, etc. El vocero no es más que un rol muy, muy específico que además no tiene, como decía, una estructura estratégica para sí. Es una herramienta. Por eso creo que es importante que exista esa herramienta. ¿Alguna vez en las últimas administraciones se intentó tener esa figura, pero lamentablemente no dio resultados? En el gobierno anterior, en el gobierno del expresidente Lasso, Carlos Gijón operó como vocero. Y no funcionó bien, pero es que ahí, como dije más de una vez, hay la crítica de que no funcionaba la comunicación, y es cierto, la comunicación no funcionaba porque el gobierno se limitaba a informar, no a comunicar, y comunicar es establecer conexiones, y para establecer conexiones hay que entender a la contraparte, hay que entender de qué se tratan las preocupaciones, miedos y esperanzas de los ecuatorianos, y eso no pasaba. Lo que sí pasaba es que se hacía algo y se comentaba. Por ejemplo, 4 hospitales. Está muy bien, 4 hospitales, pero
¿Eso qué significa? ¿No? Pueden ser muchos, pueden ser pocos, pero si a eso le ponemos un significado detrás, un contenido mucho más cercano a la gente, entonces la gente, los ecuatorianos, la people, lo entiende. Eso es lo que no hubo. Luego, que no haya funcionado ese vocero en ese gobierno no significa que no funcione un nuevo vocero en un nuevo gobierno de un nuevo Ecuador. Para finalizar, Andrés, ¿qué evaluación hace usted a la forma como sale el presidente de la República? Se despidió con documental, se despidió con un texto que lo llama libro, se despidió con eventos públicos en los que dice que sale por la puerta grande, acusando a sus detractores, invitándoles a leer el libro para que digan, para que no repitan que no ha hecho nada, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que debemos dividir fondo y forma. Hablemos primero de la forma. Libro, cadena, entrevista, comentario de hecho, haber nombrado, al haber brandeado el tema como 900 días, creo que fueron correctos. El haber hecho todo eso fue correcto. Vamos al fondo. Creo que fue incorrecto porque leí el libro, no en su totalidad, pero una gran parte, y no hay una historia. No me queda claro cuáles han sido sus aprendizajes, no me queda claro, es decir, falta el componente humano en la descripción, y eso faltó en 2 años. Y mea culpa, yo estuve ahí, traté de imponerlo, pero faltó en 2 años. Faltó el componente de, ¿sabes qué? Yo te entiendo, yo te comprendo, hice todo esto y tú no lo reconoces, es porque, entre otras cosas, tal vez yo me equivoqué y no supe cómo hacértelo saber bien. Creo que las conexiones humanas se crean en el momento de las vulnerabilidades. Nadie es perfecto, todos tenemos un instante de vulnerabilidad, pero hay que ser muy valiente para demostrar que soy vulnerable. Y creo que eso no hubo. Con esos antecedentes, ¿qué debería hacer el equipo de comunicación del nuevo presidente? Porque además tiene una gestión bastante corta, un presidente que no habla mucho, para evitar que no se den para evitar que se repita esta desconexión que usted habla del gobierno anterior. Tiene hasta marzo para haber construido el significado de este nuevo Ecuador. Tiene hasta marzo para que todos entendamos que este despelote tiene un sentido concretísimo que se llama no lo sé. Y ese es el reto, esa es la tarea, el construir una narrativa que sea vinculante, que sea deliberada, que sea predeterminada, que sea estratégica. Y construir esa narrativa comunicarla bien va a lograr que se den conexiones intensas, conexiones significativas con las audiencias. ¿Por qué? Porque va a construir una suerte de correspondencia social entre el gobierno y la gente. Dejar que los demás actores y actrices políticos construyan una narrativa sobre un nuevo Ecuador, sobre esas mismas palabras, y luego salir a contrarrestar o a revisar o a corregir o a precisar, lo que va a hacer es que las conexiones se debiliten mucho. Por eso, para mí, y claro, yo lo veo todo desde el mundo de la comunicación, porque ese es el mundo en el que me desenvuelvo. Para mí, el tema de la comunicación de gobierno es vital los próximos 3 meses. Muy bien. Muchísimas gracias, Andrés. Un gusto siempre conversar con usted, muy gentil.